Buenos días, amados hermanos. Es para mí un gozo poder estar nuevamente con ustedes por medio de este medio y en esta oportunidad para hacer un corto estudio de la carta del Señor a la iglesia de Pérgamo, tal como está registrada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el versículo 17. Esta es la tercera carta registrada en este capítulo, en que el Señor hace una evaluación de cada una de las iglesias y a algunos les felicita porque van muy bien y a otros les llama la atención porque hay algunos errores o algunas cosas que es necesario corregir para que la iglesia realmente honre a Dios, le dé la gloria a Dios y no permita que Satanás se inmiscuya en los asuntos de la vida de los creyentes. Bueno, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude, como siempre, con su Santo Espíritu, para poder entender y aplicar esta carta a nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta carta escrita por ti a la iglesia de Pérgamo. Gracias, Señor, que hay muchas cosas que pueden servirnos también para nosotros, para nuestra edificación y para nuestra corrección. Te pedimos, Señor, que tomes esta escritura por medio de tu Santo Espíritu y que edifique nuestras vidas conforme lo haces siempre. Lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Bueno, en primer lugar voy a leer la carta y luego vamos a mirar algunos asuntos pertinentes a la ciudad de Pérgamo. Pero la carta dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Esa es la palabra de Dios. Ahora vamos a mirar, ayudados por un suplemento arqueológico muy bueno que tiene la Biblia Thompson, que escrita por el Dr. Owen, y que nos ayuda a entender el contexto de esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Pérgamo fue entonces, como decíamos, la tercera iglesia a la que el apóstol Juan dirigió una carta en el libro de Apocalipsis, y esta ciudad estaba ubicada a unos 24 kilómetros del mar Egeo y unos 96 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna, la que también escribió Juan. El moderno pueblo de Bérgama hoy en día es una corrupción del nombre Pérgamo, que así lo pronunciaban los turcos, y está situado en la planicie
a un nivel más bajo que la ciudad antigua de Pérgamo. Pérgamo fue el centro de 4 cultos paganos: el centro de adoración de Zeus, el de Atenea, el de Dionisio y el de Esculapio. Y también fue el centro de la adoración blasfema al emperador romano. Por lo tanto, Juan habla de esta ciudad como el lugar donde está el trono de Satanás y donde mora Satanás. Las excavaciones que se llevaron a cabo aquí en el año de 1878 por el Museo de Berlín revelaron un espectacular complejo de edificios con un hermoso anfiteatro estilo helenístico. Los edificios sagrados y los reales se extendían en un semicírculo y constataban del gran altar, el altar de la diosa Atenea, el templo de Trajano y de Adriano, que fueron emperadores romanos, los palacios reales y muchas otras magníficas estructuras. Y el gran altar con sus decoraciones esculpidas de la batalla de los dioses y de los gigantes fue el monumento artístico más importante que se ha desenterrado en la ciudad de Pérgamo. Nadie sabe si este era el trono de Satanás o si lo era el templo donde se adoraba al emperador romano. Hasta ahí la cita de este suplemento arqueológico. Entonces vamos a ir estudiando versículo por versículo la carta para sacar lo mejor de ella. Como se dan cuenta, había cosas encomiables, cosas muy buenas de la ciudad de Pérgamo, como el hecho de que estaban dispuestos a morir predicando el Evangelio, ¿cierto? Pero también había cosas muy lamentables, como esto de la tolerancia a estos nicolaitas y también a los que estaban permitiendo que la iglesia cayera en la idolatría y en el desorden moral. Entonces comencemos leyendo nuevamente el versículo 12. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Entonces esta iglesia de Pérgamo, en una época en que el paganismo estaba muy extendido y arraigado de manera sutil también en la vida de algunos cristianos, tal como sucede hoy en día. Había una mezcla, cosas bíblicas, cosas sólidas, pero había también algunos vestigios de su vida anterior del paganismo. Después de la muerte del Señor Jesucristo y de los apóstoles, vinieron las primeras generaciones de los creyentes, de los cristianos, que llamamos padres de la iglesia. La iglesia comenzó poco a poco a apartarse de la doctrina bíblica que había sido dejada por los apóstoles y por el Señor Jesucristo, y comenzaron a adoptar costumbres que eran ajenas a la palabra de Dios y que claramente iban en contra de Dios. La ciudad de Pérgamo, como veíamos en el suplemento que leímos, ocupaba un lugar único en Asia. No se encontraba allí ninguna de las grandes carreteras de la época, ni tampoco fue una ciudad históricamente importante en el Asia.
por ejemplo, la Éfeso y Esmirna sí estaban ubicadas en esos centros del tráfico de la época, pero su posición geográfica hacía que esta ciudad fuera aún más impresionante, porque estaba construida en una colina alta, una colina cónica, que se denominaba, el valle por el que estaba la colina, se denominaba el Valle del Río Caico, desde la cual se podía vislumbrar el mar Mediterráneo, más o menos a unos 25 kilómetros, el mar Egeo. El señor William Ramsay, un arqueólogo inglés, describió así a la ciudad de Pérgamo. Dice: más que todas las otras ciudades del Asia Menor, Pérgamo da al viajero la impresión de ser una ciudad regia, una ciudad real, la sede de la autoridad. Y aunque Pérgamo no llegó nunca a tener una importancia comercial, como decíamos, como sí lo llegaron a ser Éfeso y Esmirna, sin embargo fue una ciudad culturalmente importante, era una sede cultural que sobrepasaba en cultura a Éfeso y a Esmirna. Allí precisamente quedaba una famosa biblioteca con más de 200.000 volúmenes, que era casi igual a la famosa biblioteca de Alejandría, una de las maravillas de la antigüedad. Pero el culto al César, al emperador romano, era una religión que cubría todo el imperio romano. Y fue precisamente por negarse a someterse a sus exigencias por lo que los creyentes fueron perseguidos y muertos. Su principio era que el emperador reinante era un dios. Y una vez al año, todos los habitantes del Imperio Romano tenían que presentarse ante los magistrados romanos y quemar un poco de incienso a la divinidad del emperador, del César, y decir: el César es mi Señor. Imagínense un creyente teniendo que cumplir con ese rito, después de lo cual cada uno podía ir a adorar a su Dios, pero primero tenía que reconocer al César como su Señor. Entonces, el que no cumplía con ese rito, con esa ceremonia, podría padecer persecución y muerte. Esta ley colocó a los cristianos de la ciudad de Pérgamo en una situación sumamente delicada. Sin duda, esta era la razón por la cual era o quedaba allí el trono de Satanás. Es la ciudad donde moraba Satanás. Era un lugar donde se obligaba, bajo pena de muerte, a tomar el nombre de Señor, el Kyrios, y aplicárselo a un ídolo, al César, una persona que está ocupando el lugar que a Cristo le pertenecía. Entonces, esa ofensa era una práctica que un verdadero seguidor de Cristo jamás haría. Un verdadero cristiano leal no haría jamás una cosa así. Y esa ley podía considerarse, desde este punto de vista, satánica. En la carta que el Señor escribe a la iglesia de Pérgamo, se dice varias veces, o 2 veces por lo menos, que es el lugar donde tiene su sede Satanás.
Era entonces el lugar donde se adoraban muchos ídolos, no solamente el emperador, sino muchos ídolos, muchos dioses. Como leímos, Atenea, Zeus, Esculapios, y se acuerdan que Esculapios era el dios de la salud, que hoy en día lo han adoptado los médicos como su emblema, una serpiente enrollada. Pero allá iba la gente a curarse en el templo de Esculapios. El templo de Atenea se había construido también un templo imponente a Zeus, más o menos a unos 15 metros de altura. Se erigía sobre la saliente de la roca y parecía a lo lejos un gran trono inmenso en la montaña. Todo el día en esa ciudad de Pérgamo subían el humo de los sacrificios que se ofrecía a Zeus. Ahora, como les decía, Esculapios o Asclepio, que es otra versión griega del nombre latino Esculapio, era, como les decía, el dios griego de la medicina. El emblema del Esculapio era la serpiente, la cual se hallaba también tallada en las monedas de la ciudad de Pérgamo y que todavía se utiliza hoy como el emblema de la profesión médica. En su famosa escuela de medicina en Pérgamo, se mezclaba la medicina con la superstición. Una de las recetas médicas que se le daba a la gente de esa época, por ejemplo, requería que el enfermo durmiera en el suelo del templo de Esculapio y dejara que las culebras se arrastraran sobre su cuerpo para inocularlo con poder sanador. Otro de los dioses adorado con mucho fervor en Pérgamo era Dionisio, que es el mismo nombre para Baco, el rey Baco, el dios Baco, perdón, el dios de la vid, el dios de los borrachos, el dios del vino. Los gobernadores romanos se dividían en dos clases. Había gobernadores que llevaban una espada y había gobernadores que no tenían ese derecho. Ahora, los que tenían el derecho de llevar la espada también tenían el derecho y el poder para decidir entre la vida o la muerte en una persona, lo que significaba que su palabra era una sentencia definitiva y que se ejecutaba en ese mismo momento, ahí en ese mismo lugar. En Pérgamo, entonces, tenía su sede el procónsul romano. Y él tenía ese poder y podía usarlo contra los cristianos en cualquier momento. Su espada la podía usar, espada de muerte, contra los cristianos. Pero esta carta, la carta a la iglesia de Pérgamo, les recordaba a los creyentes, a los cristianos de esta ciudad, que la última palabra la tiene siempre Cristo, el Cristo resucitado, que es el que verdaderamente tiene la espada aguda de dos filos en su boca. Y entonces el poder de Roma podía ser satánicamente poderoso, pero el poder de Cristo, el Cristo resucitado, era infinitamente mayor que el poder del procónsul. Y Jesús se presenta aquí como el que tiene esa espada de dos filos. Así comienza el versículo 2, el que tiene la espada de dos filos. Recordamos al nombrar la espada de dos filos, nos acordamos del Hebreos 4:12,
donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora, se nos dice aquí que esta carta la escribe al mensajero, al ángel o al mensajero de la iglesia, y que viene de parte de aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Era una espada ancha, larga, que tenía dos aristas, dos filos, y que representaba el juicio de Dios sobre los que atacan y destruyen a su iglesia. Esta espada aguda de dos filos representa la palabra de Dios, como habíamos dicho. La palabra de Dios es la respuesta a las inquietudes, a las necesidades del hombre, así como la solución para su pecado. Luego leemos el versículo 13, de Apocalipsis 2, que dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así pues, ser cristiano en Pérgamo era un compromiso muy difícil, por aquel culto obligado al emperador romano que suponía una constante amenaza de muerte y que podía caer sobre ellos en cualquier momento. Pero Jesucristo, el Cristo resucitado, en esta carta les dice a los creyentes de Pérgamo, yo sé dónde estás, sé dónde vives, en una ciudad hermosa y culta, pero donde la presencia y el dominio de Satanás es especialmente intenso. Aquí hay algo de suma importancia que queremos compartir, y es la idea siguiente. El principio de la vida cristiana no es la retirada, sino la conquista, la victoria. Puede que nos parezca que sería más fácil ser cristiano en otro lugar, en otras circunstancias. Pero el deber de ser cristiano es dar testimonio del Señor Jesucristo allí donde está, donde ha sido colocado por Dios, en la circunstancia en que esté, en la situación en que esté. Y eso fue lo que hicieron los cristianos de Pérgamo. No salieron huyendo de la realidad que les tocó vivir, de la sociedad que les rodeaba. Cuanto más difícil sea vivir y ser cristiano en cualquier circunstancia, mayor será la obligación de permanecer en aquella situación. Dios está en control de nuestra vida y de todos y cada una de las circunstancias a las que nos enfrentemos. Él siempre está dispuesto a fortalecernos en la fe, a llenarnos de su gozo y de su paz. Y sólo así es como podemos ser verdaderos faros de luz que reflejan la luz del Señor a un mundo que está en oscuridad y temor. Entonces, los primeros cristianos hubieran salido huyendo cada vez que se les presentaba la oposición o un compromiso difícil. No habría existido la posibilidad de que el Evangelio se extendiera hasta lo último de la tierra, de que el reino de Dios en el mundo progresara.
Pero afortunadamente, cristianos como los de Pérgamo demostraron que era perfectamente posible ser cristiano, incluso a pesar de sus difíciles circunstancias, hasta bajo la pena de muerte y el martirio. Ellos no se acobardaban ante tan difícil circunstancia. Pérgamo, pues, era un cuartel, el cuartel general de la oposición satánica. Había, como veíamos, muchas religiones falsas que eran una clara oposición a la fe de los cristianos. En este versículo 13 que acabamos de leer, aparece el nombre de Antipas, a quien llamaban el testigo fiel, que fue un pastor de una iglesia local allí en la ciudad de Pérgamo. Aunque no sabemos nada directo acerca de él, el historiador Tertuliano nos transmite una leyenda según la cual Antipas murió asado lentamente, encerrado en un toro de bronce. Pero hay un detalle sumamente sugestivo en el original. El Cristo resucitado lo llama mi fiel testigo. Y testigo, la palabra para testigo es mártir, que en el griego se traduce como testigo. En la iglesia primitiva, ser testigo y ser mártir era la misma cosa. El testimonio cristiano conllevaba con frecuencia el martirio. Aquí hay una advertencia. Muchos cristianos pueden y disfrutan de dar testimonio en los círculos cristianos, pero no tienen el mismo valor cuando se enfrentan a la oposición, a las burlas, a veces a decisiones que implican negociar con su ética y con su moral cristiana. Entonces, el nombre mismo Antipas significa el que se opone a todos. Él siempre se opuso a esa doble moral, a esa corrupción, a esa idolatría, a esa inmoralidad sexual, y pagó con su vida. Desde el punto de vista del Señor Jesucristo, desde los cielos, la sede de operaciones de Satanás estaba localizado en esa ciudad, la ciudad de Pérgamo. Para aquellos que piensan que Satanás se encuentra en el infierno, debemos recordarles que eso no es cierto, dado que el infierno se inaugurará después del juicio final cuando sea echado Satanás y sus demonios. Será el lugar donde ellos serán arrojados y también donde serán arrojados los incrédulos para vivir una vida y una eternidad de sufrimiento. Allí será el llanto y el crujir de dientes, dice el Señor. Satanás no se encuentra hoy en el infierno, sino que anda de un lugar para otro, desesperado, buscando, como león rugiente, a quien devorar. Entonces, vamos a leer ahora los versículos 14 y 15 de Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco.
Como vemos, a pesar de la fidelidad y el valor y el coraje que demostraban los cristianos de esta iglesia de Pérgamo, estaban tolerando un grave error entre sus miembros creyentes. Entre ellos había quienes seguían la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Estas personas ejercían una mala influencia en la iglesia y persuadían a otros creyentes, diciéndoles que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo. Eran mundanos. Que no fueran tan radicales, les decían a los demás creyentes, que no se fanatizaran. Y la palabra más corriente para cristiano en el Nuevo Testamento es santos. A los cristianos en el Nuevo Testamento se les llama santos, o sea, apartados, diferentes. Los cristianos eran santos, quiere decir apartados para el Señor. El templo era santo, era diferente a los demás edificios. El sábado era un día santo, era diferente a los demás días de la semana. Dios es supremamente celoso porque quiere que sus hijos sean totalmente diferentes a los demás hombres que no conocen al Señor. El cristiano es santo porque es diferente a las demás personas. No nos parecemos al mundo, tenemos que parecernos a Dios. Ahora bien, debemos tener claro en qué consiste esa diferencia, porque aquí hay una paradoja. El apóstol Pablo exhortaba a los cristianos de Pérgamo a ser santos, diferentes, y también lo exhortó a los cristianos de Corinto. Y por eso les decía, salid de en medio de ellos, 2 Corintios 6, 17. La diferencia nuestra con el resto del mundo no implica separación física. No es que tenemos que irnos a vivir a un monasterio de clausura o una montaña donde yo no me encuentre con nadie. No, no es separación física, ni es discriminación. Usted es de tal religión, yo no me meta con usted. No, tampoco es discriminación. Tampoco es odio, porque el cristiano está llamado a amar aún a sus enemigos. Pablo escribe a esa misma iglesia, la de Corinto, dice, a todos me he hecho de todo para de esa manera salvar a algunos. Ahí en 1 Corintios 9, 22. No era cuestión de rebajar el nivel de la fe ni de la práctica cristiana, sino era más bien elevar a los no creyentes, a los incrédulos, al nivel de la vida cristiana. Entonces, si recordamos brevemente la historia bíblica, Balaam intentó sin éxito prostituir el don profético y maldecir a Israel por dinero que le ofrecía Balac, el rey de Moab. Por eso ideó un plan perverso para que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres israelitas y crearan así uniones mixtas, uniones matrimoniales mezcladas. El resultado fue una unión no santa, una unión blasfema de Israel con los pueblos fornicadores e idólatras. Y nicolaita significa el conquistador del pueblo.
el padre de la iglesia llamado Ireneo, escribió acerca de el fundador de los Nicolaitas, que se llamaba Nicolás. Nicolás fue o se hizo elegir como diácono en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, pero siempre fue un creyente falso y luego se volvió apóstata. Gracias a las credenciales que él poseía, se las arregló para desviar a la iglesia de su doctrina bíblica. Y como Balaam, condujo al pueblo a conductas inmorales y perversas. Clemente de Alejandría, otro de los padres de la iglesia, dijo que se abandonaron al placer como chivos dedicados por completo a sus propias indulgencias. Se fue la inmoralidad sexual metida en la práctica de la iglesia. Su enseñanza pervertía la gracia de Dios y la reemplazaba por una libertad cristiana, entre comillas, que rayaba en el libertinaje pecaminoso. Los nicolaitas eran, según muchos eruditos bíblicos, un grupo de libertinos que enseñaban que los cristianos eran libres para practicar cualquier idolatría y para entregarse a pecados sexuales, es decir, que tomaban la fe como algo muy fácil. Seguían la política del menor esfuerzo, el mínimo esfuerzo, para ahorrarse dificultades en su vida cotidiana. Sigamos con nuestra lectura de la carta a la iglesia de Pérgamo. Vamos al versículo 16. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí el Señor Jesucristo hace un aviso. Avisa que va a declarar una batalla contra ellos. Fíjese que no dice pelearé contra vosotros, no, es contra ellos. Pelearé contra ellos. Él no estaba disgustado con toda la iglesia de Pérgamo, con todos sus miembros, sino solo con aquellos que trataban de desviarla y de apartarla del Señor. La amenaza que hace el Señor resucitado, es que peleará contra ellos con la espada de su boca. Y esta imagen se nos ofrece de manera impactante y muy visual, recordándonos la espada de los conquistadores de la antigüedad, que servía para conquistar nuevos territorios y para defenderlos del enemigo. ¿Y cuál es la espada de Cristo, estimado hermano? El autor de los Hebreos dice que es la palabra de Dios, como leíamos antes, que es la espada de dos filos. Y el apóstol Pablo dice que la espada de Cristo es la palabra de Dios. La espada de Cristo es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Jesucristo, en la palabra de Jesucristo, hay convicción de pecado. En ella nosotros somos confrontados con la verdad. Somos confrontados con nuestro fracaso en obedecerla. En la palabra de Dios está la invitación de Dios, la que convence al hombre de pecado. Y entonces nos invita a restablecer nuestra relación con el Señor,
a volver a su amor por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. En la palabra de Cristo hay promesa de salvación. Lo conduce a la cruz y le da seguridad de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conquista de Cristo es su poder para ganar a las personas y traerlos al amor de Dios. Por último, en el versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Cuando Juan emplea el término al que venciere, se está refiriendo a los cristianos. Es decir, para el apóstol Juan, ser un vencedor equivale a ser un cristiano. Y luego el Señor Jesucristo ofrece dos promesas a los creyentes, a toda persona que logre la victoria, a los vencedores. La primera promesa es que participará del maná escondido. ¿A qué se refiere? Así como Israel recibió el maná en el desierto, como alimento que le permitió sobrevivir en medio del desierto, Dios también promete dar a todo creyente el verdadero pan espiritual que el mundo incrédulo no puede ver ni recibir, que es el Señor Jesucristo. Él fue quien dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Allá en Juan 6:35. Cristo es el pan de vida. Y esta es la promesa, que al que sea fiel y vencedor, Cristo le dará a sí mismo una comunión íntima con cada creyente. Si usted es creyente, mi querido hermano, necesita alimentarse diariamente de Cristo. Y la Biblia nos dice que la vida cristiana supone un crecimiento desde que uno nace y es un bebé espiritual hasta que madura. Cuando es bebé se alimenta solo con leche espiritual, pero cuando madura ya comienza a alimentarse de alimento sólido. Este alimento es la palabra de Dios, y el cristiano que no toma de ella está abocado a ser un cristiano bebé por toda la vida, a ser un cristiano inmaduro toda la vida. Entonces, la madurez cristiana no es cuestión de edad, sino es la calidad de su relación con Cristo lo que determina su madurez, la calidad de comunión en la palabra. Entonces, un cristiano inmaduro toma malas decisiones para su vida porque utiliza su sabiduría humana y no la sabiduría divina que está en la palabra de Dios. ¿Deseas crecer espiritualmente? ¿Deseas conocer de verdad al Señor, a nuestro Padre Celestial? ¿Deseas tener una relación íntima con Él? ¿Convertirte en su mejor amigo? ¿Comenzar una nueva relación con Él? ¿Deseas tener una guía segura en tiempos difíciles? Estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Te invitamos a que inicies una relación con el Señor Jesucristo o
que renueves esa relación y que fundamentes tu vida en la palabra de Dios, no en los buenos consejos de tus amigos bien intencionados, no en los libros de autoayuda que se venden por todas partes, no en tus propias experiencias pasadas, sino en la palabra de Dios, que es eficaz, viva y eficaz, como espada de dos filos. Y la segunda promesa que el Señor le hace a los que creen en Él es que les dará una piedrecita blanca que contenga su nombre, un nombre nuevo. ¿A qué se refiere exactamente esta promesa? Aunque hay múltiples interpretaciones de este versículo, sin embargo, es muy posible que se refiriera a los atletas que ganaban los Juegos Olímpicos, los Juegos que se celebraban en Grecia, que se les daba como parte de su galardón al vencer en las competencias, se les daba una piedra blanca, una piedrecita blanca, que era la consigna de entrada para poder celebrar con honor su victoria. Esto podía representar el momento en que el vencedor cristiano recibirá su entrada a la celebración de la victoria eterna en los cielos. Y en cuanto a la promesa de un nombre nuevo, esto es un mensaje muy personal del Señor Jesucristo para aquellos a quien Él ama y que sirve como un permiso de entrada a la gloria eterna. Y este mensaje nadie lo conoce, es tan personal que solo la persona que lo recibe sabrá a qué se refiere el Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejar ahí termina la carta a los cristianos de la iglesia de Pérgamo. Señor, gracias por tu palabra, gracias que tú nos animas a continuar teniendo el valor y el coraje para enfrentar oposición, para ser testigos tuyos aún en medio de situaciones y circunstancias difíciles. Pero también gracias, Señor, que tú tienes promesas para nosotros. La promesa de que un día estaremos celebrando la victoria tuya por medio nuestro en los cielos. Y que tú nos amas con un amor especial, con un cariño especial. Gracias, Señor, por esta carta. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.